Ya estamos de regreso, Peruano Emprendedor, en tu programa, y hoy recibimos con mucho agrado a Guillermo Montoya Gamio, y él nos va a hablar un poco sobre este programa de aprender a hablar, a escribir en inglés, pero de manera muy rápida, con Learning Learning on the Go. Yo no tengo Open English, pero voy a aprender de repente con ellos a hablar un poco mejor y más fluido el tema del inglés. ¿Cómo estás, Guillermo? Mucho gusto que estés con nosotros. Mucho gusto también, buenas tardes. ¿En qué consiste este sistema Learning on the Go? Claro, más que un sistema es, digamos, es una forma, porque no es que tengamos un sistema paquete como tienen muchas empresas que lo aplican a diferentes situaciones, ¿no? En nuestro caso es más que nada una forma de afrontar el tema de aprender el idioma. Por ejemplo, ¿no? Nuestros clientes principalmente son empresas, ¿no? Por ejemplo, un banco X nos contrata para que les demos clases a su board de ejecutivos, ¿no? Entonces, para cada caso es una realidad totalmente distinta. Entonces, lo que nosotros hacemos es, vamos y hacemos un diagnóstico de necesidad. ¿Qué es un diagnóstico de necesidad? O sea, le preguntamos al alumno qué es lo que realmente él quiere hacer con el idioma, en cuánto tiempo lo tiene que lograr. O si le contrata una empresa para algo específico, mis ejecutivos tienen que viajar a una capacitación de aquí a 4 meses. Ninguno no sabe hablar nada, yo quiero que hablen. Exacto, ¿no? Entonces se ve cuál es la viabilidad del proyecto, porque también eso es muy importante, ¿no? No es que nosotros te decimos tú hablas inglés en 2 días, porque sería mentirte. Entonces se ve la viabilidad del proyecto, se ve con qué herramientas contamos, se ve quiénes son las personas que van a entrar, qué nivel tienen al inicio. Es decir, se parametra bien todas las variables que están involucradas directamente con el proceso de aprendizaje. Todos aprenden porque hay que ser realista. Claro. Tú dices, en 2 días no van a aprender. A mí me metes palo 6 días y yo no lo voy a aprender. ¿Sí? Claro, el tema es que ese es un punto muy importante, porque en realidad hay mucha gente y muchos de los clientes que tenemos, que son empresas, como te digo, y también alumnos particulares, nos dicen, yo soy negado para el inglés, pero en realidad nosotros no creemos en eso, porque como seres humanos nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Que ese es un concepto que se maneja bastante. Definitivamente la inteligencia para poder aprender idiomas, uno la tiene mucho más desarrollada hasta los 13, 14 años, y es por eso que siempre se sabe que los jóvenes aprenden más rápido un idioma, porque tienen una inteligencia específica para ese tipo de problema, para atacarlo directamente. Pero cuando uno ya está adulto, tiene otro tipo de inteligencia. Por ejemplo, los ingenieros son muy hábiles con esquemas, con gráficos. Entonces, en el caso de ellos, se tiene que usar ese tipo de inteligencia para que puedan adaptar el idioma, ¿no? O sea, aprenderlo de manera adecuada, de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Entonces, no es que no se aprende. Nosotros tenemos alumnos que sobrepasan los 60 años. Y son personas que están aprendiendo el idioma, porque obviamente se hizo un buen diagnóstico al comienzo para ver cuál era la necesidad de ese alumno, para qué lo iba a usar, cuánto tiempo tenía, y también se aprende al ritmo del alumno. Los profesores están entrenados específicamente para que ellos puedan afrontar este tipo de casos especiales, ¿no? Y esto... O sea, aquí yo no me adecuo a tu horario. Exacto. Tú te adecuas al horario y a la disponibilidad que yo tengo. Exacto, ¿no? Al momento que se hace el diagnóstico y se ve todas las variables académicas que te comenté, también se ve el tema de la disponibilidad de tiempo y horario. Y nosotros enviamos a los profesores a las empresas o a los domicilios, ¿no? Mira, qué fantástico. Dependiendo del caso. Qué bueno, qué interesante, porque ahora, pasa que yo he escuchado a mucha gente que dice, si tú quieres hablar en inglés, tienes que pensar en inglés. Tú decías, una persona de 60 años puede aprender inglés, pero a los 60 años, o a los 55, o a los 40, a la edad que sea, puedes fácilmente pensar en inglés y hablar en inglés, o ya lo haces de una forma mucho más mecánica. Claro, se hace de una manera mucho más mecánica, porque obviamente las habilidades de aprendizaje que tiene una persona de 60 años son distintas a las de una de 50, a las de una de 40. Entonces, el hecho de haber tenido tanta experiencia con casos tan dispersos, ¿no? Incluso nos han tocado clases que en grupos hay personas de 40, de 50, de 60 años. Pucha, qué bravo decir eso, ¿ah? Claro, porque son, digamos, los ejecutivos de la empresa y quieren armar un grupo. Entonces, se tiene que ver todas esas variables, ¿no? Y definitivamente nuestro trabajo consiste en
enganchar con ese modo de aprendizaje que el alumno pueda tener para que se pueda dar el proceso de manera adecuada. O sea, sí es posible aprender inglés después de los 20, 30, 40, 50 años. No es difícil. No es que sea difícil, sino que es posible. Ese es el punto, es posible, ¿no? Porque mucha gente piensa de que no, yo ya tengo mi pasado negro con el inglés, ¿no? Y no, nunca, siempre lo odié. ¿Qué me ofrece este sistema? ¿Hablar, escribir o solamente hablar? Bueno, cumplir el objetivo que tengas, porque obviamente si tu objetivo es hablarlo por una cuestión de negociaciones que tienes que hacer en el extranjero, nos pasa mucho con textiles, por ejemplo, ese caso, ¿no? Que tienen que ir afuera a vender sus productos porque toda su producción está destinada a la exportación. Entonces, si tu objetivo es ese, eso es lo que tú vas a lograr. ¿En qué tiempo tú me ofreces, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos que la empresa tiene que tener gente que hable inglés porque va a salir a una capacitación? ¿Cuándo? No sé, pero tú como empresa, como Learning on the Go, ¿en qué tiempo me ofreces que mi gente puede estar hablando ya en inglés? Claro, depende de dos factores principalmente. En primer lugar, ¿en qué nivel están ellos? ¿No? ¿De qué nivel arrancan? No tenemos. Y que ya no tienen nada de nivel. No tienen ningún nivel, porque mucho más fácil te resultaría, ¿no? Que ya es una empresa y sería bacán que te encuentres gente que maneja un poquito, que domina ya tiene cierta base. Pucha, qué bacán, ¿no? Te aligera un poco el tema, ya tú vas, refuerzas. Pero porque acá mucha gente, no, porque ella está preguntando, hacemos una evaluación a ver en qué nivel está, pero ¿por qué no agarre cero? De cero también lo agarran. Claro, ustedes. De cero también. O sea, nosotros vemos todo tipo de casos y respondiendo a tu pregunta específica, digamos, si un alumno está en un nivel cero y quiere lograr un objetivo, digamos, en 6 meses, se puede lograr. Obviamente que no va a ser pues el más fluido del grupo, ¿no? Pero es una persona que va a poder desarrollarse en conversaciones a un nivel elemental. Pero si vas a un instituto donde te pasas 4 años y al final recién masticas algo, ahora imagínate en 6 meses estás haciendo un milagro. Exacto. O sea, ese es un punto importante, porque el problema, bueno, no problema en realidad, sino el sistema de las entidades macro, por decirlo de alguna forma como las que hay en el mercado, ¿no? Que hacen grupos de 20, 25 alumnos. El problema, digamos, en ese tipo de approach al idioma es que uno tiene que adaptarse al sistema de estas entidades, ¿no? Entonces nosotros vamos un poco al revés. Nosotros nos adaptamos al alumno para poder optimizar tiempos, optimizar presupuestos también, porque a la larga, si empiezas a sumar el tiempo que te toma llegar a tu clase, regresar de tu clase, el tiempo en cuestión de tiempo que te va a tomar terminar un nivel, ¿no? Con ellos puede ser hasta 1 año, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pero en un año ya sales más ducho que de repente irte a un británico, no estoy hablando por el británico, por un británico, por otro de estos institutos que hay de inglés, que están repartidos por todo Lima, tus resultados van a ser más óptimos que... Exacto, porque obviamente el profesor, digamos, se centra en él o los alumnos, que normalmente son grupos pequeños, no más de 6, 7 alumnos, ¿no? En la mayoría de casos son clases individuales, ¿no? Cuando es individual es mucho mejor incluso, porque ya el profesor se dedica únicamente a un caso, a un tipo de aprendizaje, a un objetivo, y puede desarrollar herramientas más efectivas para que realmente el aprendizaje se dé. Claro, y aparte, así no sepas nada, algo llevases en el colegio y algo se te ha quedado. Y eso es parte también de la metodología, porque nosotros lo que hacemos es una suerte de reciclaje. Hay mucha gente que nos dice, yo no sé nada de inglés, yo quiero empezar desde cero, pero nosotros no. Igual tengo que reunirme con usted para poder ver el diagnóstico, qué necesidad tiene, y a la hora de la hora evalúo, y no es tan cero. O sea, ¿cuáles son las necesidades más corrientes? Las necesidades más comunes del idioma es poder hablar. Esa es la número 1. Claro. ¿No? Otra es poder hablar en entornos específicos. Porque, por ejemplo, nos tocan casos de alumnos que dicen, yo si me pongo a hablar del tema técnico de mi trabajo, yo lo manejo sin ningún problema. Pero ya me sacan de ese tema y me quedo mudo. O sea, en inglés. En inglés, claro. Hay gente, por ejemplo, que son, no sé, operarios de máquina. O sea, pero qué difícil, o sea, hablar de un tema en inglés, pero me preguntan otra cosa y me perdí. Exacto, blanqueas. O sea, nos pasa mucho con muchos alumnos y muchos nos piden eso. Nos piden, yo quiero desarrollar una conversación fuera de la reunión de trabajo con mis colegas, ¿no? Pero explícame eso, sí, porque ya me descuadraste, Guillermo, en el tema de, puedo hablar en inglés en mi empresa,
pero cuando me preguntan ¿y de qué color es tu carro? Pucha, me insultaste, ¿qué me ha pasado? Es que el tema es que te sacan de contexto. O sea, y eso es algo bien curioso, porque en las evaluaciones que hacemos al principio de un programa, que es el diagnóstico que te comento, yo le hago, obviamente, le empiezo con preguntas básicas, ¿no? What's your name? Where do you work? Todo es en inglés. Claro, la entrevista es en inglés y el alumno me va respondiendo conforme me va entendiendo. Entonces ya ahí yo le voy complicando las preguntas y ya me doy cuenta que si yo le pregunto where do you work, what do you do for a living, how old is your company, ¿no? Cosas así muy puntuales que él puede saber, ¿no? Pero ya lo saco de otro contexto y le digo what do you usually do on weekends, ¿no? Bueno, yo le digo, mensaje conmigo, no te metas, compadre. No te traigo para que me insulte. Entonces, el tema es ese, ¿no? O sea, lo sacas de su contexto, de su zona de confort, y ya les mueves el piso y se bloquean. Entonces, con esto tú te puedes dar cuenta, en mi caso, por ejemplo, me has hecho la entrevista a mí, llegaste hasta dónde vives, hasta dónde moras, ¿no? Qué sé yo. Me haces otra pregunta, ¿a qué me dedico? ¿Qué sé? Y no te lo entiendo, y entonces tú te das cuenta de qué pobre que es mi nivel de inglés, ¿no? Claro, efectivamente lo que se hace en eso es, yo digo ya, ¿qué tipo de preguntas me he entendido? Entonces yo, o la persona que te evalúa va tomando nota, ¿no? Y va definiendo ya, no entiende preguntas coloquiales, o entiende preguntas solamente de su trabajo, no entiende este tipo de estructura, puede responder esto, contesta monosílabos. Entonces se va haciendo un mapeo de tu realidad, de tu foto actual en el idioma. Y con eso lo que hacemos es, en conjunto con el área académica, buscamos al profesor adecuado para tu caso. Ya. Ese es en el caso en que sea individual. Exacto. Porque me lo has pintado muy bonito, todo bacán, ¿no? Es bonito para mí y bonito para ti como empresa, porque es uno solo, me voy a dedicar a uno solo y a eso yo le doy la mure y en 6 meses me habla. Pero ¿qué pasa si la empresa te dice, tenemos a 7 y este es un nivel medio, este es de 0, acá hay 2 euros, acá hay un medio, acá hay uno que sabe bastante, y a los 7 le voy a dictar la charla? O sea, es complejo. Nos ha pasado ya en varias ocasiones, ¿no? Lo ideal, ¿no? En un mundo ideal es armar grupos de gente que tenga un nivel más o menos similar, para que las habilidades se puedan ir desarrollando. Pero también nos ha tocado que me dicen, ¿no? Tengo tanto de presupuesto, no puedo salirme de este presupuesto, ¿no? O sea, y tengo que ponerlos a todos tienen que practicar. Entonces, obviamente, ahí el diagnóstico es un poco más profundo, porque ya se hace un análisis, obviamente, de cada uno de los alumnos, y al profesor, al docente que se va a encargar del problema y a la persona que está en coordinación, se les explica cuál es la situación del grupo al que se le va a dictar la clase. Entonces, como dentro de las herramientas que nosotros tenemos la plataforma online en la cual los alumnos hacen sus tareas y sus asignaciones que se le dejen en clase, entonces se hace un tema mucho más dirigido, ¿no? Por ejemplo, Carlos necesita practicar fuera de clase estas cosas, ¿no? Manuel necesita estas cosas, y de esa forma se va atacando la necesidad de cada uno. Qué bueno. Guillermo, ¿dónde los encontramos? Bueno, nos encuentran en nuestra página de internet, ¿no? En nuestra página web www.learningondego.org, ¿no? Y bueno, el teléfono que está apareciendo en pantalla, que también es WhatsApp, y también nos encuentran en la red de Facebook. Pueden llamar a 945-990-700. ¿Qué más? 700, ¿no? Sí, 700. 700, perfecto. O a arroba en Instagram, @lotein. ¿Qué más? LOTG es. LOTG. LOTG inglés. Inglés, ahí los encuentran ustedes, a nuestros amigos de Learning on the Go. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Un gusto, y ya saben, no hay excusa para no saber inglés. Por lo menos para que puedas lo mínimo masticar y no quedar mal. Regresamos.